Gracias, señor vicepresidente de la Asamblea y director, presidente encargado para dirigir esta sesión. Compañeros y compañeras, colegas asambleístas, señor ingeniero Carlos Pérez, exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Son importantísimos los temas para los cuales ha sido convocado en esta mañana, lamentando, como aquí ya se ha dicho, que esta convocatoria no haya sido realizada con la oportunidad que debió haberse hecho. Hemos lamentado asimismo en otras instancias de la Asamblea que no se hayan cumplido con los tiempos. Por ejemplo, a un año del llamado a juicio político de los ex miembros del Consejo de la Judicatura Transitorio, se dio recién ese llamado a ese juicio, todo, digamos, extemporáneo. Sin embargo, es importante aquí su presencia, que la saludo, para que nos dé respuestas a algunas inquietudes. En cuanto al tema de la nueva refinería, yo debo decir que me acojo al artículo 127 de nuestra Constitución, que señala que los asambleístas y las asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones, y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes. Esto por el hecho de ratificar mi posición en cuanto a que es importante que se tome en cuenta el interés nacional para que un proyecto como este, tan grande y tan necesario para el país, se lleve adelante. Como asambleísta por la provincia de Esmeraldas, quiero que usted, señor presidente encargado de esta dirección de esta sesión, disponga que se lea el artículo 313 del capítulo 5 de nuestra Constitución. Proceda, señor secretario. En el uso de la palabra, la asambleísta por Esmeraldas, por la Revolución Ciudadana, Carmen Rivadeneira. Sí, señor presidente. Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas, artículo 313. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado son aquellos que por su trascendencia y plenitud tienen decisiva influencia económica, social, política y ambiental, y deberá omitirse al pleno desarrollo de los derechos al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético y el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley. Hasta ahí lo solicitado, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, por permitir esta lectura. En efecto, la he solicitado para que recordemos en el seno de esta Asamblea que la construcción de las refinerías, que las refinerías en sí son parte de los recursos estratégicos de nuestro país y que según nuestra Constitución es nuestro Estado quien tiene el derecho reservado a regular, a controlar y a gestionar estos sectores estratégicos. Quiero preguntarle al señor ministro, ¿considera usted que concesionar la administración de la actual refinería y de otros bienes del Estado no es atentar a la Constitución, a este artículo 313 que es absolutamente claro? Nos preocupa cuando se habla de que se va a construir una nueva refinería y se dice que se va a dejar a que el capital privado
los inversionistas sean quienes determinen el lugar donde realizarlo. Pero se habla también de que se tiene pensado que se realice en Esmeraldas una ampliación. Los esmeraldeños y las esmeraldeñas no nos podemos oponer a esto, pero nos preocupa cuando dice que su administración estará a cargo de esta empresa privada y queremos en ese caso preguntar, ¿la administración de la nueva construcción, la administración de la refinería de Esmeraldas, de la actual refinería, o la administración de ambas empresas, de la actual refinería con aquella ampliación o esa nueva refinería que se haría? Nos preocupa también como ecuatorianos pensar que al dejar libre el valor de los combustibles, el precio de los combustibles, a los precios internacionales, ¿qué va a pasar con nuestro país en el momento en que los precios del barril del petróleo aumenten también en el mercado internacional? ¿Acaso nuestra economía, la economía de nuestro país y de la mayoría de nuestro pueblo, como aquí ya se ha indicado, no es precisamente una economía que nos causa preocupación, tristeza y que está en los quintiles que nos asustan a los ecuatorianos que nos preocupamos por la vida de nuestro país? Y también esa gran mayoría de una clase media que cada vez va viendo mucho más disminuida su capacidad adquisitiva. Quiero preguntarle también al señor exministro que cuál fue la respuesta de él cuando en el año 2017 fue convocado también al seno, si no me equivoco, de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa aquí en el país, para que nos diera algunas respuestas. Cuando le preguntamos si era verdad que la refinería de Esmeraldas estaba a punto de explotar. Quiero también decirle que en aquella ocasión fue el señor ministro, usted, ingeniero Carlos Pérez, quien estableció la diferencia entre lo que es el sostenimiento de una refinería y lo que es la repotenciación, de lo cual también ya hemos hablado con algunos técnicos. Una cosa es la repotenciación, que así lo dijo usted, en la cual se había invertido aproximadamente 1.100 millones de dólares. Y otra es el sostenimiento, que también tenía una cantidad parecida. Estas dos cantidades suman los 2.200 millones, de los que se habla de una manera, yo diría, muy ligera, diciendo que eso corresponde a la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Posteriormente, yo dirigí una comunicación al ministerio y recibí respuestas, donde se indicó que aproximadamente 1.500 millones de dólares es lo que se había ocupado en el sostenimiento de la refinería desde el año 2005 hasta el 2018, y aproximadamente 1.118 millones en la repotenciación. Me gustaría, señor ministro, que usted nos explicara qué es el sostenimiento y qué es la repotenciación, porque esto es importante para conocer la verdad. Yo creo que aquí estamos para que hablemos con la verdad y no con verdades a medias, como siempre he señalado. Quiero también, señor ministro, que usted nos indique cuáles fueron las razones que dieron origen a esos puntos rojos. Un minuto, asambleísta. Puntos calientes. Gracias, señor presidente encargado. Ya terminaré. Esta es la última pregunta.
porque cuando conversamos, incluso con quienes operaban y operan la refinería, decían que no se conocía la razón de esos puntos rojos, que podían ser, y que eso se conocería una vez que se pudiera entrar en reparación, porque podría ser la causa motivada por las diferentes réplicas del terremoto del 2016, podría ser también la causa de alguna rotura al momento de colocar esta unidad de craqueo, que es de la cual se habla de los puntos rojos. Todo esto es importante que lo conozcamos, que lo sepamos, para que nosotros tengamos el conocimiento de la realidad y así poder tener un criterio adecuado. Y cierro mi intervención señalando que en efecto, como esmeraldeña, como esmeraldeños, no nos vamos a oponer a que esa nueva unidad, a que una unidad funcione, se construya en Esmeraldas, pero queremos saber claramente los temas acerca de la administración de nuestra refinería, porque el pueblo de Esmeraldas se ha levantado en algunas ocasiones no queriendo jamás que esos que son bienes del Estado pasen a ser concesionados, y la gente lo entiende muy bien, a ser privatizados, es decir, manejados desde esa visión, porque los bienes del Estado tienen que servir para atender las necesidades del pueblo y el buen vivir de la ciudadanía ecuatoriana y de quienes aquí viven. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la asambleísta Lexi Lor.